van, mientras se van integrando todos los compañeros, ya se están integrando, sean todos ustedes bienvenidos. Hoy, miércoles 19, sí señor, miércoles 19 de mayo, hoy todos reunidos con la séptima sesión de este bonito seminario, intensivo para la admisión a la educación básica y a la educación media superior. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos sacando cuadernos y apuntes porque comenzamos. Adelante. Muy bien, ya estamos de regreso, queridos compañeros. Hoy, en este día tan especial que vamos a ver y fortalecer el dominio 4. El dominio 4 que se titula así: un docente, agente transformador de su comunidad. Es el docente, un agente transformador de su comunidad y su escuela. Qué importante, compañeros, qué importante que nosotros reconozcamos que podemos cambiar el entorno. Qué importante es que nosotros reconozcamos que debemos entender el entorno, que debemos de entender que los niños viven en un entorno y ser empáticos con ellos. Y ser empáticos con ellos. Pregunta, los leo a todos, los leo a todos. Vamos a dar 2 minutos para responder un minuto para responder esta pregunta. Escriba. ¿El aprendizaje se da únicamente en mi salón? Sí, no, ¿y por qué? El aprendizaje se da únicamente en mi salón, sí, no, ¿y por qué? Vamos a poner esta música que dura 1 minuto. Y en 1 minuto dura 2 minutos. Cuando la música se acabe, vamos a comenzar a leerlos. Escríbanlo, por favor. El aprendizaje se da únicamente en mi salón. Adelante, los leo. Adelante, los leo. Últimos segundos. Tiempo. Se acabó el tiempo, los leo. La pregunta fue, ¿el aprendizaje se da únicamente en el salón? Y aquí nos comenta Betty, nos comenta, no, también se da en el contexto, exactamente, afuera de contexto. Dice la maestra Maribel, no, en un medio social se tiene un aprendizaje informal, también hay que valorar eso, hay aprendizajes informales. Quizás en el aula se dé lo formal, sin embargo, también aprenden allá afuera. Nos comenta la maestra Motorola, no, el aprendizaje se puede dar en cualquier contexto, exactamente, inclusive afuera de tu salón se puede dar. Nos comenta Sujei, no, el aprendizaje para empezar viene desde casa. Miren, ahí es el principio donde aprenden los niños, cosas buenas o cosas malas, pero ahí aprenden.
Se da en cualquier espacio, con cualquier persona, bueno o malo, pero hay un aprendizaje, comenta la maestra Sujei, comenta Victoria. Se da en todos lados, los niños refuerzan su aprendizaje. Nos dice el profe Horacio, no, el aprendizaje se fomenta desde la casa y en los diversos entornos, con la familia, con los tíos, con la abuelita, en el parque, en la tiendita, ahí se da también el verdadero aprendizaje, se da una educación. Nos comenta Valerie, el aprendizaje se da en cualquier contexto, ya que nos consideramos seres sociales, es correcto, somos seres sociales. Ustedes lo han visto hoy en la pandemia. Es muy difícil que se dé un aprendizaje cuando estamos aislados. Es muy difícil. Por eso necesitamos platicar. Por eso necesito yo convivir. ¿Y tú qué opinas? Y yo qué opino. Esto no se hace así, se hace así. Ah, por ello. Ok, ok. Nos comenta María. Existe un factor multicultural de aprendizaje en los niños en diferentes ámbitos de su entorno. Exacto. Isis. No, porque los alumnos son entes que aprenden y lo hacen desde la escuela, en su casa o en cualquier contexto. Ellos están apropiándose de la experiencia. Bien, bien, buenos comentarios. Últimos dos, dice la maestra Lucila. No, el aprendizaje se da en todo el entorno de la escuela, exactamente. En la tiendita, afuera, cuando cruzas la calle con los vecinos, ahí también hay aprendizaje. Aquí nos dice desde la socialización con los compañeros de grupo, en los recesos, en las ceremonias, también en los recreos, en las ceremonias aprende el niño, no solamente en tu salón, sino también dentro de la escuela, pero en algunos otros espacios. Bien, último dice la maestra Cari, el aprendizaje no se da solo en el salón, el aprendizaje se puede dar en cualquier contexto. Exacto. Y ustedes pueden valorar lo siguiente. Quiero que cierren los ojos, por favor, vamos a hacer este ejercicio. Cierren los ojos y van a poner, por favor, después de que los abran, ahorita ciérrenlos, ciérrenlos, sí. La estoy viendo. Quiero que escriban el nombre de un maestro que les dejó huella, para bien o para mal. Adelante, ábrenlos y escriban un maestro que les dejó huella. Un maestro que dejó huella en ustedes. Adelante, para bien o para mal. ¿A quién recuerdan? Empiezo yo. Adelante, escriban un maestro que les dejó huella para bien o para mal. Escriban, escriban. Ya está por ahí. Yo puse Felipe. Me pusieron Carlos, Claudia, Carmen. ¿Quién? Azucena, Sami. ¿Qué maestros nos marcaron? Paulo, Pitch, Jaime, Ángel. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién nos marcó? De cualquier nivel, ¿eh? De cualquier nivel. Conrado. ¿Quién más? Existen maestros que nos han dejado huella. Benjamín y Enedina, Betancourt, Pedro. Existen Abigail, José, Benjamín. Qué bueno que sí exista y espero que fuera para bien. Espero que fueran maestros que me dejaron huella. Espero maestros que sí me entendieron y tuvieron empatía. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado, queridos compañeros, que llegan a la escuela y ven a un niño que está desconcentrado? Ven a un niño que tú le estás diciendo, a ver, fulanito, a ver, fulanita, esto se hace así, las letras, el valor de la honestidad. Por ahí me están diciendo Juan José, Gerardo, Israel, muy bien, José. ¿A cuántos nos ha pasado de que llega nuestro maestro, perdón, llega nuestro niño y lo vemos disperso? ¿Por qué creen? Exacto, pasó algo allá afuera. En su casa le pasó algo bueno o malo. La mayoría de las veces es malo, ¿sí? La mayoría de las veces no traen comida. La mayoría de las veces hubo un pleito en su casa. La mayoría de las veces hubo de todo. Y un maestro, aparte de pilón, le llegó un maestro que no es empático. Le llegó un maestro que no es sensible a lo que está viviendo el niño o la niña. ¿A cuántos nos ha pasado? ¿Sí o no, compañeros? Hay veces que nuestro dominio 4 no lo tenemos muy desarrollado. Maestro Luciano, miren qué bien. Espero y los hayan marcado para positivo. Hay veces que un maestro no fue empático, un maestro no me comprendió y también me marcó para mal. Un maestro me hizo algún daño, me hizo alguna burla y también eso me marca para mal.
Hay veces que no comprendemos de dónde o cómo vienen los niños o qué les interesa. Es más, ¿qué nos importa? La clase se va a dar así, y cállate, y siéntate, y esto, y el otro. ¿Y los niños qué hacen? Acuérdense, cierran su mente y nos dejan hablando a nosotros. Muy bien. ¿Quién quiere comentar con dos personas? ¿Quién quiere comentar por qué los dejó marcados estos maestros? ¿Quién quiere? ¿Qué cualidades tenían? ¿Qué características tenían? Ya me dijeron muchos. ¿Quién quiere? Adelante, Lucila. Bueno, a mí me dejó marcada mi maestra de educación física del nivel primario, la maestra Alicia, educación física, una maestra muy recta, con mucho carácter, pero siempre a la escucha de nosotros. Yo la tuve de primero a sexto año, la admiraba bastante por su forma de ser, de ser con los alumnos. Y fue por eso que la verdad, yo decidí ser maestra de educación física. Por Bien, ella. bien. Siempre tuve presente esa maestra. Gracias. Me platicaba de la Escuela Superior de Educación Física y yo me la imaginaba hasta que la conocí y pues bueno, por eso soy yo maestra de Educación Física, por ella. Mira, qué bonito. Dice Mari Castillo. Adelante, por favor, Mari. Muy bonita experiencia, Lucila. Muy bonita experiencia. Adelante, Mari. Pues a mí la maestra que también me marcó fue de educación física. Se llama la maestra María Guadalupe Zambrano y pues todos le decíamos a mí. Era una maestra de baloncesto y de hecho pues sí, yo tenía como muchas carencias cuando estaba en la secundaria. Aparte había entrado a una escuela que yo no quería entrar y era de puras mujeres y como siempre había estado en colegios y eso pues me metieron en una escuela pública. Entonces los contextos sí fueron muy diferentes y esa maestra pues fue como que básicamente la que me llevó por el camino del deporte para como aprender a canalizar mis emociones. Me enseñó muchas cosas de valores, también a aprender a perder, ¿no? A saber jugar, pues también en el segundo grado me seleccionaron como talento deportivo, pues gracias a ella en Selección Jalisco. Y pues bueno, me hizo crecer en muchos aspectos, tanto en conocimientos y así. O sea, mis demás maestros me aportaron conocimientos de escuela, pues de replicar conocimientos y así, pero la maestra Sandy me enseñó cosas de valores humanos, no sé, creo que fue como que sembró en mí una semilla que hizo que también me abriera al mundo del deporte y así también que querer estudiar la licenciatura en Cultura Física y Deportes, pues bueno, siempre he sido muy deportiva y así, y pues creo que son maestros que te marcan, pues al grado de, es más, de saberte su nombre completo y demás, y que cuando ves a esos maestros, pues hasta los abrazos con mucho gusto y así, ¿no? Son experiencias pues que te dejan marcada la vida. Así es, Mari. Qué bueno que haya maestros que inspiren, maestros que marquen, maestros que dejen huella para bien. También no perdamos de vista que para mal. Pero bueno, vamos a hablar de lo bueno, de lo bonito, ya saben, de lo malo, ya pasó, fue la sesión 1 y 2, que era la demanda, las normas. Ahora vamos a ver cómo un maestro influye en su aula, cómo un maestro agarra a la familia y la adentra en la escuela, cómo el maestro toma experiencias que vive allá el niño y los adapta en su escuela, cómo agarra los intereses el maestro. Este dominio 4 se llama así, el ANEM ponen participar, propiciar y vincular a las autoridades educativas, que tú como maestro vincules a tu directora, a tu supervisora, a autoridades educativas, a las diferentes instancias de apoyo. Hay diferentes instancias, por ejemplo, el DIF, por ejemplo, el COMUDE para los deportistas. Hay diferentes lados donde te puedas apoyar como maestro. A las familias, que no les des el cerrón, no les des la puerta, apóyate, no están divorciados, no, los problemas de pareja ya, pero nosotros no somos pareja, nosotros debemos de luchar por este niño, por esta niña, no vamos a pelearnos nosotros. Y que contribuyan a la transformación y la mejora de las escuelas. ¿Para qué? Para que ofrezcan una formación integral, nos dice aquí la NEM. Ese es el dominio 4, el cómo un maestro se relaciona con sus autoridades, cómo un maestro se relaciona con su comunidad y con su familia en beneficio del alumno. Bien. Ahora, el título de esta sesión se llama El docente como agente transformador de su escuela. Vámonos en la sesión 7. Vámonos directamente a este video, pero antes de ver este video, tomen nota, se llama Profesores que dejan marca.
profesores que dejan marca. Tome nota del video, se llama profesores que dejan marca. Pero antes del video, aquí dice Araceli, lo que más me marcó fue mi profe, su frase era, máchale, que es para hoy. Como échale ganas, dele, para hoy, para hoy. Muy bien. Bueno, antes, dos personas, ¿de qué se trataban las lecturas de hoy? Una de básica y una de EMS. Adelante con los de básica. ¿De qué se trataban sus lecturas de hoy? Adelante. Adelante los de básica. Bueno, pues habla ahora sí que básicamente redundando sobre los derechos que tienen los niños y están divididos pues en capítulos. Y entonces los primeros capítulos pues habla sobre que hay que reconocer sus derechos, darles garantías, que haya una integración, establecer principios, darles facultades, competencias, bases generales para la participación del sector privado. O sea, habla sobre la protección de los niños, niñas y adolescentes. Las gomitas. Y así va hablando cada título. El segundo, pues va hablando sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues que tienen derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia, al desarrollo, a todo eso. O sea, va hablando sobre qué derechos tienen ellos también a vivir la vida en paz, a la supervivencia, al desarrollo, derecho a la prosperidad, a vivir ahora sí que sin violencia, qué hacer en dado caso vivir en familia, si son elegibles para ser adoptables. O sea, sirven muchos protocolos, necesitan muchos protocolos y piden muchos requisitos para que puedan ser adoptables a los niños. Por ejemplo, les dan, en el caso de ser adoptables a los niños, pues primero se consideran a los familiares directos. Si no hay familiares directos, pues entraría personas que están en lista de espera, pues para ser los padres adoptivos, que se les da preferencia primero a los connacionales. Si no hay, pues se les da preferencia a los extranjeros, que también se pueden hacer adopciones con personas extranjeras, siempre y cuando pues que se respeten acuerdos que hay de nuestro país con otros países. En ese caso, es lo que puedo así rescatar. Habla mucho sobre ese tipo de cosas: derecho a vivir en familia, a la igualdad sustantiva, a no ser discriminado, a vivir en condiciones de bienestar, en sano desarrollo, a vivir una vida libre de violencia. O sea, habla mucho sobre el respetar, como nos ha usted comentado en todas las sesiones, ¿no? de aquí del seminario, pues estamos enfocados en el bienestar del niño. O sea, ¿qué tenemos que hacer pues para evitar que el niño pues sea denigrado? O por ejemplo, si tiene una discapacidad, pues no verlo como algo extraño, sino realmente también nosotros, hay leyes que nos permiten fomentar pues esa cultura y ese respeto, ¿verdad? Sensibilizarnos a nosotros como sociedad respecto a los niños, tanto niños con discapacidad o niños que vienen de etnias. Entonces, pues básicamente habla sobre todos los derechos que los niños deben tener: a libertad de expresión, a pensamiento, todo ese tipo de situaciones que debemos respetar. Es lo que me llamó la atención. Y como decía usted, pues sí redunda mucho, o sea, vienen muchas cosas de paja. Entonces, pues realmente hay que leer y sí sacar lo más importante. Es lo que traté de hacer, sacar lo más concreto, lo que muy redundaba muchas cosas. Eso es lo que yo puedo comentar de lo que me tocó en la lectura. Gracias, maestra. Muy buen análisis. EMS, adelante con EMS. ¿Quién quiere decirnos de qué se trató EMS? Adelante. Media superior, adelante. Sí, hola, profe. Hola. Bueno, de la lectura habla sobre los fines de la educación en el siglo XXI. Y de esto se parece mucho al video que vimos el día de ayer sobre cómo la educación pues tiene que ir cambiando, ya que en su primer punto menciona que los mexicanos son los mexicanos que queremos formar, porque dependiendo de los mexicanos que formemos en el aula,
pues se va a construir un país más libre, más justo, más próspero. Y pues la reforma educativa ofrece las bases para sentar a ese tipo de mexicanos, que alcancen el máximo potencial, es lo que menciona. Que la educación, también que la educación básica y la media superior, además de ser laica y gratuita, pues debe de ser de calidad, con equidad e incluyente. O sea, realmente hay que reunir muchos valores para poder formar a ese tipo de mexicanos que pues, son el futuro de México, ¿no? Y pues que hay que garantizar que el Estado pues le dé acceso a todos los niños y jóvenes. De ahí, pues, se postula un perfil de la educación obligatoria, que pues ya se agrega hoy en día en la media superior, y pues se traduce en los rasgos que los estudiantes han de lograr, pues, progresivamente, porque los aprendizajes que logren en cada nivel son el fundamento para el siguiente. Eso quiere decir que cada vez que un estudiante cursa 15 años en toda la educación, desde kinder, desde preescolar, hasta la media superior, pues si no se tiene bien las bases del preescolar, tanto como de la primaria como de la secundaria y media superior, pues no pueden avanzar para lo que dice el texto, ¿no? Que el fin de la educación pues debe de ser un país más libre, justo y próspero, pues no se logra porque no tienen bien sentadas las bases. Nosotros formamos parte fundamental para que todos los niños y los jóvenes pues tengan ese fundamento para avanzar. Y pues eso es lo que estructura el perfil de egreso, que es un conjunto de conocimientos y menciona pues que son 11 ámbitos: el lenguaje, la comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, pensamiento crítico, solución de problemas, habilidades socioemocionales, proyecto de vida, colaboración de trabajo en equipo, convivencia y ciudadanía, apreciación y expresión artística, atención al cuerpo y la salud. Y pues todos estos perfiles de egreso, pues son lo que se ocupa en la vida social diariamente, es prácticamente lo que ellos practican y que se debe de llevar a cabo pues en una persona como sociedad. Hoy en día que yo soy profesionista, gracias a que tuve las bases de todos esos conocimientos, pues yo pude ejercer. Hoy en día pues yo soy odontólogo y pues gracias a todo esto yo pude salir adelante. De eso es lo que trata el texto, y pues hay fundamentos de los fines de la educación, que es para qué se aprende. Eso me llamó mucho la atención porque dice que los alumnos responden en base a las necesidades sociales, pues ya que la educación pues no debe de ser estática, tiene que evolucionar y debe de responder características en la sociedad. Exacto. Si no responde características en la sociedad, el alumno no va a mostrar interés por aprender. Y entonces la educación se desfasa si esto sucede. No le encuentran sentido a lo que aprenden, y al no encontrarle sentido a lo que aprenden en su contexto, pues pierden la motivación, el interés de seguir aprendiendo. Y pues eso produce rezago y abandono escolar. Y por eso es importante identificar los conocimientos y habilidades y actitudes que los niños y niñas jóvenes pues tienen que alcanzar para pues llevar la plenitud al Estado y al país. Muy De bien, esto habla el texto. muy bien, buen análisis. Pues bueno, ya con estas dos lecturas vamos a analizar el siguiente video que se llama los profesores que dejan huella. Pongan mucha atención y díganme, ¿tú dejas huella como profesor? Adelante, veamos el siguiente video. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal? Buen aprendizaje. ¿Qué tal? ¿Cómo nos deja? Adelante, dos opiniones, dos opiniones. ¿Quién quiere opinar hoy que estamos viendo el dominio 4 sobre el docente que fortalece su dominio, sobre el docente que vincula a la sociedad, vincula a los padres de familia, vincula a las familias, a las autoridades en beneficio, así es, de sus alumnos? Adelante, dos opiniones. Adelante, Manuel. Sí, profe Chema, a mí la verdad es que me gustó muchísimo porque me hizo pensar en que
el día en que yo pueda tener la autoridad o bueno, estar frente a un grupo, pues tengo que transmitir y sobre todo involucrarme en su contexto. No puedo llegarles a hablar de poesía, cuentos de hadas ni demás, cuando por ejemplo acá tienen su casa en el Estado de México, la situación contextual es muy fuerte, inclusive pues se ve en casos como los de este alumno argentino, ¿no? De que sí muchos tienen de cerca muchos riesgos, peligros, delinquir, caer en las drogas y en efecto ha sido como un tema que a muchos políticos también les ha importado, ¿no? Como no dejes que los alumnos se vayan a los grupos delincuenciales cuando tú puedes tenerlos en el aula, ¿no? Y sin pensarlo, a veces uno puede darles un consejo que indirectamente los haga pensar cómo reaccionar y decir, bueno, esto es importante. Y no solo en ese ámbito, sino también como personas que sean introvertidos o que tienen ciertas inseguridades. Luego eso seguramente les va a ayudar y la verdad que me parece muy valioso todo lo que nos contó en el TED. Y sí, se aplica definitivamente en México, que es un país también con mucho atraso social, económico y pues, cultural, ¿no? Entonces, al final, Latinoamérica comparte ciertas características que muy bien pueden ser aplicables. Aquí esa enseñanza que nos dejó el video. Muy bien, buena reflexión, profe. Pues bueno, con ello vamos a descubrir de qué se trata este séptimo reto. Ya vamos enfocados, vamos ya bien orientados hacia lo que solicita el dominio 4 y hacia el reto de la sesión 7. Vamos a ver qué nos depara. Ahí está, la infografía. Vamos nosotros a hacer una infografía sobre las lecturas. El reto 7 es hacer la infografía sobre las lecturas. ¿Alguien sabe qué es una infografía? ¿Qué es una infografía? Pues se colocan imágenes y un poco de texto, ¿no? Que haga alusión a palabras clave sobre lo que queramos transmitir. Bien. Una infografía tiene palabras claves, exactamente, ideas, pero siempre al centro que debe de haber una imagen. Deben de poner una imagen al centro, por ejemplo, esta sería una infografía. Está la imagen al centro, pero también se conforma de las ideas principales, ahí están. Esa sería una infografía. Ustedes pueden tener la infografía que más les guste. En la mañana hicieron muy bonitas infografías en donde ponían al niño al centro y ponían lo más importante, como lo dijimos. Una infografía es una colección de imágenes y gráficos exactamente y textos simples. Sí, son simples, son puros textos simples, minimalista, que resume un tema para poder ser entendido fácilmente. Exacto, ahí está. A ver, ¿nos escucha? ¿Sí me escuchan? Sí, ok. Ya le subí de todos modos. Una infografía es exactamente ello. Una selección de imágenes, frases breves, donde puedan comprender un tema. Para ello nos vamos a dividir de la siguiente manera. Aquí en cabinas, por favor, ayúdeme a dividirlo en cabinas. Ahí va. El equipo 1 y arriba dice, equipo 1, arriba de su sala dice, equipo 1 va a ser de básica. Y este equipo 1 va a tener 5 participantes. Aquí en cabinas, por favor. Y el equipo 1 de 5 participantes va a hablar del artículo 1 al artículo 35. Nos tiene que hacer la infografía del artículo 1 al artículo 35, lo más importante, a través de este material, de esta infografía, lo más importante. Muy bien, el equipo 2 va a ser, ay, perdón, por poner el acento se puso Baisca, pero era básica. El equipo 2 de básica también va a ser de 5 participantes y él va a hablar de la 36 a la 56. Nos van a hablar de los artículos. El equipo 3, ahora van a ser 3 de básica. El equipo 3 de básica van a ser también de 5 participantes y nos va a hablar de
el 57, artículo 57 al 88. Solo lo más importante, por favor. Únicamente lo más importante. De igual manera, los DEMS van a hacer su propia infografía y son el resto. DEMS creo que son 4 personas, son 5 personas más. 5 personas DEMS. Ya lo sabrá dividir aquí en cabinas. Hoy van a ser 4 equipos, equipo 1, 2, 3, 4. Y así nos vamos a hacer. Ahora sí, feedback. Van a tener 5 minutos para dialogar lo más importante de esos, artículos. Otros 5 minutos para construirlo y regresamos para socializarlo. Ahora sí, feedback. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién me dice qué vamos a hacer? Feedback. Nos vamos a dividir en equipos de 5 participantes. De básica vamos a hacer 3 equipos. Cada equipo vamos a hacer una infografía con imágenes al centro y pues una imagen al centro que sea pues la clave de lo que vamos a tratar y alrededor las ideas principales, las palabras claves. Un equipo va a ser del artículo 1 al 35, otro equipo del artículo 36 al 56 y un tercer equipo de básica del 57 al 88. Y pues nos van a dividir por equipos y vamos a sacar lo más importante de cada artículo para poder hacer la infografía. Ok, pues bueno, sin más preámbulos, vámonos, nos vemos en 10 minutos. Adelante, por favor, cabinas. Nos vamos en 10 minutos. Recuerden que yo voy a estar entrando y saliendo según los vea. Artículo 4. El artículo 5 pues habla de clasificación. Ahora sí que cómo se clasifican los niños por edades. Niños y niñas son hasta los 12 años y ya lo que sería adolescentes sería hasta los 15 años. Menores de 15 años son considerados adolescentes. El artículo 6 pues nos habla sobre los principios rectores. Sí, sobre precisamente pues que se tienen que respetar todas esas leyes que se tiene que siempre hacer cumplir. El artículo 7 pues nos hablaba sobre acciones y mecanismos del crecimiento y desarrollo integral. Aquí pues dar mucho énfasis siempre en apoyar a lo que son los derechos, garantizar que los niños pues tengan acceso a todos estos derechos y así podríamos hablar con cada uno. Por ejemplo, el artículo 8 que no lo tenemos ahí, pues promoción de la cultura, del respeto de esos derechos de los niños. También basarnos en tratados internacionales, habla el artículo 9, pues también respetar los derechos de los niños, no nada más en nuestro país, sino con todos los tratados que hay. También el artículo 10 hablaba sobre la protección de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, y así podemos ir hablando. Hay uno muy importante también, que lo consideramos que es el artículo 13, que habla ahí sobre ya lo que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En general, así que tienen derecho pues a una identidad, que tienen derecho a asistir a la escuela, a una familia, a todos esos tipos de derechos. ¿Sí? Ay, se oye mucho ruido. Se escucha mucho ruido. Eso sería así a grandes rasgos, profe, lo que consideramos pues lo más importante. Quedaron algunos derechos y alguna de mis compañeras quisiera hacer hincapié sobre algunos que nos hayan hecho falta agregar. Habíamos mencionado el artículo 19, el 23 y el 32, si alguien más me puede apoyar con esos derechos, que son los que habíamos rescatado, que eran los más importantes en cuestión en general de los derechos de los niños. En el capítulo 2 nos habla del derecho de prioridad, que todos los niños deben de ser tratados de la misma manera, no importa la condición ni raza, nada de lo que pueda ser, que no sea discriminado, ¿no? El derecho a la identidad es en el capítulo 3, en el artículo 19, donde nos habla que el niño debe contar con el apellido, una nacionalidad, se me pasaba donde dijo la maestra que los adolescentes que son hasta los 15 años de edad. Ahí en esa ley se marca que es hasta los 18 años. El niño es de los 0 a los 12 años
y ya de los 12 a los 18 ya se forma un adolescente, y ya de los 18 en adelante, como se está hablando de jóvenes, es cuando se le dice jóvenes de 18 en adelante. En todos los artículos viene muy relacionado con al menos, que lo primero es el niño, el interior superior del niño, habla de una igualdad, habla de una inclusión, de una ley sustantiva. Esto de los demás capítulos, estábamos comentando que no era tan relevante, no dejan de ser importantes, ¿no? Pero no son tan relevantes para la escuela como el derecho de vivir en familia, que sí es importante, como le comento, porque pues todos tenemos derecho a tener una familia, una casa, a tener todo lo que refiera a amor y todo eso, pero no lo prioriza en lo que es la educación. Pues sí es importante, pero ¿cómo le diré? Son aspectos que sí se deben de tomar en cuenta para cuando hay una situación, pero no son relevantes así como que nos pueda afectar en cuanto al maestro. No sé si me entiendan. Pues nos habla del DIF a las instituciones a donde podamos asistir nosotros si hay algún tipo de problema, si por ejemplo el niño es acosado, si es violado, si es maltratado, a las instituciones a donde podemos asistir nosotros. Habla de las adopciones. Pero pues la adopción no le vi, a eso fue lo que más no le vi mucha importancia para nosotros, pues, porque sí puede ser relevante en el comportamiento del niño, se puede decir, pero no, a mí no me importa si el niño es hijo de padre y madre, si es hijo de dos hombres o de dos mujeres. Él tiene ese derecho, es un derecho que él tiene y yo no tengo por qué discriminarlo ni nada de eso. Esta es la parte que yo digo que no nos debemos de meter mucho, pero sí es importante. No sé, alguien más que quiere aportar, no sé si se está escuchando porque esta computadora está fallando. Pues muy bien, muy completo, maestras, muy completo. Ellas fueron los del equipo de Básica 1 que nos hablaron de el 1 al 35. Fuerte el aplauso para Básica 1. Adelante, adelante. Vámonos directamente con Básica 2. Básica 2, explíquenos de qué se trató su tema. Adelante. Bien. Bueno, empiezo yo, maestras, y nos vamos turnando. ¿Me pueden Sí, bajar maestra. más? Más abajo no veo mucho. Bueno, a nosotros nos tocó del artículo 36 al 56, como dice la maestra, también abarca mucho, pero lo tratamos de sintetizar y rescatar más importante. Cabe mencionar que tanto la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales van a concurrir al cumplimiento del objeto de esta ley. No tiene caso ya repetirlo en cada artículo, sino ya sabemos que en toda esta ley son las entidades quienes van a dar cumplimiento a que se dé esta ley. Con primero pusimos el derecho a no ser discriminados. Los NNA tienen derecho en todo momento a no ser discriminados ni limitados de sus derechos, ya sea por su origen étnico, religión, condición económica, etc. ¿Sí? Número 2, el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Nosotros lo resumimos que tienen el derecho a vivir en un medio ambiente sano, sustentable, que le permitan su desarrollo integral. ¿Alguien quiere continuar o le continúo yo, maestras? Bueno, tienen el derecho a vivir una vida libre de violencia y a la integridad personal
tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, que resguarden su integridad en todo, sea resguardada su integridad en todo momento, ¿sí? Del derecho a la protección de la salud y la seguridad social, los NNA tienen el derecho, que son los niños, las niñas y los adolescentes, tienen el derecho a la salud, a recibir atención médica gratuita y de calidad. También tienen el derecho a vivir en un ambiente sano, higiénico, libre de accidentes, etc. Tienen el derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Los NNA con discapacidad tienen el derecho a la inclusión e igualdad sustantiva, así como ser integrados a una comunidad, a una sociedad, etc. Tienen también el derecho a un intérprete y al uso de las TICs. Al hablar aquí del uso de las TICs, quiere decir que tienen el derecho, si una persona con discapacidad visual tiene el derecho a una computadora, a lo mejor adaptada a su discapacidad, o igual a un sordomudo o a alguna discapacidad, etc. Y bueno, tienen el derecho a la igualdad sustantiva. Esto significa que los NNA tienen el derecho al acceso al mismo trato y oportunidades igual que todos, y las normas aplicables a los NNA deberán estar dirigidas a visibilizar, promover, respetar y ganar en todo momento sus derechos. Eso fue lo que nosotros sintetizamos. No, pues excelente, ambos equipos muy bien. Adelante, perdón, ¿querían hablar? Muy bien, excelente, ambos equipos explicados sobre la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños. Vean todos los conceptos básicos que hay que estar analizando. Son conceptos fundamentales. Fuerte el aplauso para el 2. Vámonos para Básica 3. Adelante. Aplauso para Básica 2, Básica 3. Adelante. Maestra Betty. Sí, bueno. Sí, ¿ya está lista, maestra Betty? Nuestro material didáctico. A ver, que no me estorben los dedos. Muy bien, maestra. ¿Sí? Ahí está bien centrado. Sí, maestra. Bueno, listo. Entonces, nos referimos al artículo 11º en nuestro primer... Capítulo 11º, maestra. En el primer concepto, que nos habla sobre todo de los niños y niñas que tienen derecho a la educación, así como contar con condiciones adecuadas que le permitan integrarse a la sociedad. Más que nada se refiere de inicial, preescolar, primaria y secundaria. Y después continuamos con el 12º, que se refiere al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como participación en actividades culturales, deportivas y artísticas. Podemos poner ejemplos como mini olimpiadas, festivales, campamentos, excursiones. Por ejemplo, en excursiones, en la educación básica se da mucho porque regularmente en escuelas de bajos recursos, un esparcimiento. El alumno tiene derecho a ser laico, profesar propia religión, no podrá ser discriminado por elegir alguna religión, disfrutar libremente de su lengua, cultura, usos, costumbres, que tenga su identidad cultural, tiene derecho. Otro más es el 14º. El capítulo 14º habla también de los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información.
Aquí en el artículo 64 menciona sobre las autoridades deberán garantizar a los NNA a expresarse libremente. Se tomará también, en otro de los artículos, se tomará en cuenta su opinión. También tiene derecho a acceso a la información. Y asimismo, como tiene acceso a la información, las autoridades promoverán mecanismos para la protección, porque eso es un sinfín de información y amenazas, tanto en lo presencial como en lo virtual, lo sabemos. Asimismo, en el artículo 67 menciona que los medios de comunicación difundan información y materiales relacionados con el interés social y cultural para los NNA, la existencia en la sociedad de servicios, instalaciones y oportunidades, las orientaciones en el ejercicio de sus derechos, la promoción de la prevención de violaciones a los derechos humanos y un enfoque de inclusión, igualdad sustantiva, no discriminación y perspectiva de derechos humanos. Asimismo, nos vamos al artículo 68, donde dice que una programación tiene derecho a una programación que no dañe su desarrollo integral. En el artículo 69 menciona sobre la clasificación de películas, de videojuegos, de revistas. En el artículo 70, a las sanciones a los medios de comunicación en caso de violar ciertas leyes o estos derechos a los niños. Eso es todo. Adelante, maestra. Sí, listo. El siguiente capítulo es el 15º y ese nos habla del derecho de la participación. En el artículo 71 nos dice que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser escuchados. En el artículo 72 dice que se debe de garantizar su participación permanente y activa en todos los ámbitos, en familiar, escolar, social y comunidad. Respecto al artículo 73 nos habla de que los niños, niñas y adolescentes deben de participar, ser escuchados y tomados en cuenta si llegan a haber procesos judiciales que a ellos les afecte. En el 74 dice que las instancias gubernamentales deben de presentar informes de tal manera que los niños se den cuenta que su opinión fue valorada y fue tomada en cuenta. En el artículo 16º nos habla sobre el derecho a la asociación y a la reunión. Es solamente un artículo, el artículo 75, y nos dice que tienen derecho a asociarse y a reunirse sin más limitaciones que las que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Respecto al capítulo 17º, nos habla sobre su derecho a la intimidad y engloba el artículo 76, donde nos dice que deben de tener derecho a una intimidad personal y familiar, y sobre todo a la protección de sus datos personales. El artículo 76 dice que se considera una violación a la intimidad el difundir imágenes, datos y referencias que permitan su identificación. Respecto al artículo 78, dice que a los medios de comunicación o a cualquier persona que le realice entrevistas a los niños se debe de escrito un consentimiento por escrito, y la entrevista se debe de dar en un ambiente de respeto donde las actitudes no afecten la integridad de los niños. En el artículo 79 dice que se debe de proteger la identidad de los niños, niñas y adolescentes respecto a que si son víctimas, son ofendidos o son testigos en la comisión de algún delito, se debe de proteger siempre su identidad. Otra vez, respecto a los medios de comunicación, en el artículo 80, nos dice que no debe de haber imágenes, no se debe de exponer su voz y nada que ponga en peligro su vida, su integridad y su dignidad. En el artículo 81 dice que hay autoridad para hacer suspensión o bloqueo de cuentas de medios electrónicos para evitar la difusión de imágenes, sonidos o datos, y esto se le llaman medidas cautelares. Seguimos con otro capítulo, el 18º, que nos habla sobre el derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso. Ese engloba el artículo 82,
que nos dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos y garantías de seguridad jurídica y a que se lleve su debido proceso establecido en la Constitución. El artículo 83 nos habla de los procedimientos jurídicos y administrativos que se deben de llevar conforme a su edad, a su desarrollo evolutivo, cognitivo y sobre todo madurez. El 84 dice que los niños, niñas y adolescentes se les atribuirá que se les atribuya a una comisión o participación del delito, se les debe de reconocer exentos de responsabilidad penal y no serán privados de su libertad. En el 85 nos dice que respecto a la comisión de un delito de niños, niñas y adolescentes, se les dará aviso a la Procuraduría de Protección. En el 86 dice que se debe de garantizar los procesos jurídicos de acuerdo de nuevo a su edad, a su desarrollo evolutivo, cognitivo, madurez. En el 87 se le debe de notificar a las personas que estén bajo su tutela y de nuevo a la protección competente. Y en el 88, con este finalizo, dice que los adolescentes en conflicto, la ley penal determinará los procesos y las medidas correspondientes. Y así es. Así es como acabamos, profe. Buen resumen, aplauso para estos 3 equipos de básica. Con ello terminamos la mitad de los de básica. Mañana vamos a ver la otra mitad. Aplausos, aplausos. Ahora vamos a ver con EMS qué nos dice sobre los fines de la educación. Los de EMS, adelante. Y ya nos vamos directamente a Quizzes, al rival más débil. Adelante. Sí, maestro, pues nosotros como tal no nos tocó revisar artículos, pero nos tocó revisar la lectura que se llama Los fines de la educación en el siglo XXI. En esta lectura se hacía hincapié en que, pues bueno, todo está cambiando constantemente, la educación no puede ser estática, tiene que estar en evolución y en correspondencia con los mismos tiempos, ¿no? Porque estamos en unos tiempos hiperinformados, hiperconectados, pero sin olvidar que, bueno, nosotros lo distribuimos así porque son parte de los engranes que forman a nuestros alumnos o que tienen que ir con ese plan curricular. Sí se ve, ¿verdad? ¿Sí se está compartiendo? Sí, profe, muy bien. Ok. Y bueno, como primer punto destacamos que no debemos perder de vista que el artículo 3 nos indica que la educación es libre, laica, gratuita y de calidad, y sobre todo tiene que forjar ciudadanos que tengan amor a su patria, que desarrollen armónicamente las facultades que tienen que tener cualquier ciudadano. Y también dentro del plan curricular que tienen que tener nuestros egresados, nos dice que para cuando egresen del nivel medio superior, tienen que tener una expresión oral impecable, poder escribir sus ideas y poder interconectarse con otras personas. Por eso es que pusimos lenguaje y comunicación. También bueno, en la parte de la tabla donde venían el perfil de egreso, también dice que pues, el inglés tiene que ser como una competencia de la cual deben ellos ya poseer. También consideramos el pensamiento matemático, porque de acuerdo a los niveles de etapas del desarrollo, pues en esta edad ya tienen la capacidad para interactuar con distintos simbolismos y abstracciones, por eso es que pusimos como las variables algebraicas y todo lo demás. Y no sé si mis compañeros quieren continuar. Sí, el que sigue es el de exploración y comprensión del mundo natural y social. Aquí es donde el alumno pues ya empieza a hacer sus investigaciones por parte de él, hace una interrelación entre la ciencia y la tecnología. El que sigue ya tiene un pensamiento crítico y ya empieza a solucionar problemas. Ya tiene un pensamiento lógico matemático y ya hace sus cuestionamientos sobre fenómenos que existen en sus entornos. El que sigue son habilidades socioemocionales y su proyecto de vida. Aquí el adolescente como tal, pues ya empieza a tener ya empieza a ser autoconsciente, determinado y empieza a crear una capacidad para afrontar la adversidad y busca aprovechar pues sus recursos. ¿Alguien más nos apoya?
Ok, el que sigue es la colaboración y trabajo en equipo. Aquí lo que empieza a ejercer, pues, es el liderazgo que existe y empieza a participar de manera responsable y propone alternativas de, pues, ya de su actuar. El 7 es convivencia y ciudadanía. Bueno, aquí lo que nos reconoce es la inclusión, la diversidad de los derechos humanos, y valora mucho lo que es la interculturalidad, un tema que pues estamos viendo muy a menudo. El que sigue es apreciación y expresión artística. Ahí pusimos pues una imagen de que de unas de unas de unos tonos, bueno, porque dice que ya empieza a apreciar sus expresiones culturales. El que sigue es la atención del cuerpo y la salud. Ahí lo que asume, pues ya es cuidar su cuerpo y evitar riesgos. Ok, sigues tú, Anita. Bueno, si quiere yo le ayudo, maestra. Aquí, como lo sabemos y lo platicábamos, es que están muy endebles y susceptibles a caer en drogadicción y malos hábitos, ¿no? Sobre todo de salud. Por eso es que también lo destaca como parte del currículum, pues, del egresado. Y también tiene que considerar la sustentabilidad de la Tierra y del planeta, pensar globalmente sus acciones y no solo de manera individual, porque en las etapas anteriores de educación básica, pues no desarrolla tanto ese pensamiento ciudadano, ¿no? Sino que apenas empieza a recibir como los pequeños pininos, pero aquí ya están a punto de ser mayores de edad, ¿no? Entonces es como que empiezan a considerar que sus acciones repercuten en los demás. ¿Algún otro compañero que quiere aportar algo? Sí, y la última sería habilidades digitales, en donde pues el educando ya básicamente ya debe de saber conocer las herramientas digitales, donde él puede crear también materiales y expresar sus ideas. Y bueno, nos dice que podría utilizar también las tecnologías para desarrollar ideas e innovación. Y pues eso sería todo. Muy bien, aplausos, aplausos con este cuarto equipo que hoy nos han expuesto. Pues bueno, sin más preámbulos, vámonos directamente al quizzes. Con ello casi terminamos la sesión. Nos falta la tarea y la rutina del pensamiento. Vámonos directamente al quizzes. En estos momentos te van a estar dando, ahorita te van a dar tu código, ya te lo están mandando al WhatsApp, te están mandando el quizzes, ya te lo están mandando en estos momentos para que lo descargues en PDF y ahorita te va a llegar también aquí en Zoom. Dominio 4, parte 1. Prepárense para el juego de el rival más débil. Adelante. Ahí está ya lo tienen ahí y ahorita te va a llegar al WhatsApp. Ya se están conectando. Adelante. Ya se están conectando todos. Adelante, adelante.
No me llegó el cuestionario, maestro. ¿Mandé? No me ha llegado el mensaje para entrar. A ver, ahorita lo volvemos a ver. Ahorita lo Ya mandamos. llegó al grupo de WhatsApp, profe, ya llegó, y entré yo. Ah, ok, ahí va. Es que algunos tarda por la red, pero ahí va, ahí va. Ya estamos esperando a todos, ahí va. Ahí va, ahí va. Listo. Listo, listo, ya le llegó. Ahí está. Pues ya vamos a iniciar. Ahora sí, ya están todos listos y vámonos al quizzes. Ya están todos listos. Y dice, ahí está. Vámonos directamente. Ya están todos los compañeritos e iniciamos. Y dice así, pregunta número 1. Pregunta número 1 y dice así. La profesora María Luisa ha diseñado una secuencia didáctica que responde a las necesidades e intereses de sus niños y niñas de 5 años, la cual está relacionada con los derechos del niño. La unidad de aprendizaje del mes de octubre considera el desarrollo de competencias, de capacidades e indicadores que apuntan al logro de aprendizajes fundamentales a través de actividades y estrategias que motiven la participación de niños y niñas. La profesora se siente la necesidad de trabajar una unidad acorde a los lineamientos pedagógicos dados por la NEM. Ojo, de la NEM. Es una unidad de la NEM. Y se da cuenta que hay elementos importantes que ha omitido. Fíjense bien, todo lo que dijo, lo voy a regresar un poquito. Fíjense, dice que ya agarró la secuencia didáctica, que la maestra tiene de 5 años, que quiere usar alguna unidad de aprendizaje. Fíjense qué elementos, luego dice las capacidades, va a agarrar estrategias, y dice que va a agarrar el plan y programas. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son esos elementos de la secuencia didáctica que no ha considerado? Juega con nosotros y evita ser el maestro más débil. Adelante. Me equivoqué. Tiempo. Tiempo, tiempo. Decía, fíjense bien, decía cuáles no. Esa también es un error que no, a veces o muchas veces no leemos y decía cuál no. ¿Cuál no? A ver, Lucila, ¿cuál no? La respuesta correcta era recursos y materiales educativos y la evaluación de la unidad. Esa era la respuesta correcta, esa no la había considerado. Fíjense que decía que los ritmos y los estilos, que iba a haber tareas, instrumentos, pero nunca dijo qué materiales y qué recursos, ¿ok? A alguien que nos quiera ayudar, ¿por qué la A? Adelante, por favor. De todos aprendemos, de todos aprendemos. Adelante. Sí, claro, adelante. ¿Por qué dijeron que era la A o por qué es la A? Adelante. Lucila. ¿Está tu micrófono apagado?
yo me equivoqué, yo me fui con la A, pero también hay que tomar en cuenta que sobre todo en preescolar es muy importante el material educativo, porque con eso aprende el niño. Ahí está, una clave de ello Así es es. ver el contexto. Sí, Estaban diciendo que eras de manipula. preescolar. Sí, Bien. se me fue. Buen análisis, buen análisis. No se preocupe, acuérdense que este es un juego y una simulación. Es parte importante de las herramientas que te proporcionamos para que tú aprendas, para que el día del Profe, examen ¿puedo ya hablar? estés. Por supuesto, maestra, adelante. Yo consideré esa opción porque pues siento que siempre o cada actividad tienes que tener un instrumento de evaluación. Si no, no sirve de nada que hagas tanto si no evalúas. Bien, bien, bien. Pues bueno, acuérdense, de todos participamos y de todos construimos. Continuamos con la siguiente pregunta. Adelante, por favor, la siguiente pregunta dice así. La profesora Marta del nivel primaria, fíjense bien, el nivel primaria, tiene mucha habilidad y creatividad para desarrollar la motivación extrínseca en sus alumnos, o sea, motivación con otras cosas, extrínseca de los de sexto. Y siempre les inculca el respeto mutuo entre los compañeros, siempre. Les da a conocer cuáles son sus derechos, sus principales derechos, y frecuentemente les habla de las actitudes, les dice que deben de tener, cuáles deberían de tener cuando sean grandes e incluso cuando sean adultos y ciudadanos. La pregunta es la siguiente. En relación a este caso, podemos deducir principalmente que la docente juega con nosotros y evita ser el maestro más débil. Adelante. Muy bien. Ahí ya, ahí ya. ¿Cómo se mira la diapositiva? ¿Se mira bien? Bien. Ahí va. La respuesta correcta, pero necesitamos que tú nos ayudes a construir. La respuesta correcta es la A. Se preocupa en propiciar un clima afectivo en el aula, atendiendo al principio de democracia. ¿Por qué? ¿Quién nos ayuda a decir por qué dijeron que era la A? Adelante. Maestro Puchema Puebla. Claro que sí, profe Manuel. Pues porque además de inculcarles valores, comportamientos y hábitos, sobre todo que ayer veíamos, la construcción de hábitos, les hace entender que son ciudadanos y que la democracia no solo es parte de elegir representantes, sino de vivir en sana convivencia, de que tus acciones repercuten. Por ahí decía de que sus valores y sus acciones repercuten en los ciudadanos, ¿no? Y pues sí, que la democracia es más amplia que solo la elección de representantes o de la política, que en sí, que suena aburrido, que la democracia también empieza desde sus gérmenes, ¿no? De la educación. Bien, buen análisis, buen análisis. Entre todos construyamos. Siguiente pregunta, por favor, y dice así. En la secundaria donde trabaja el docente Talavera, es un maestro, se llama Talavera y trabaja en una secundaria, viven varias familias procedentes de diferentes regiones del país, ¿sí? En esa secundaria, ahí alrededor viven varias familias de diferentes regiones. Cuando el docente trabaja el tema referido a las familias, aprovecha este contexto para desarrollar las capacidades relacionadas a... Adelante.
tiempo. La respuesta correcta es la C. La C de casa. ¿Por qué? Díganme la C. ¿Por qué? Adelante. ¿Por qué él fomenta, él reconoce y valora diversos tipos de familias que existen en su localidad? Adelante. Sí, adelante, profesor Manuel. Pues bueno, hemos estado hablando de la inclusión, de la equidad y de considerar los distintos contextos. Y si soy maestro y llego a un pueblo donde, o bueno, en una región, una localidad donde sé que hay una diversidad, además de culturas, también de composiciones familiares, pues tengo que no decir que la familia nuclear o la familia ideal es mamá y papá, sino que puede haber familias disfuncionales o donde la mamá es el papá y la mamá a la vez, y pues considerarlo, ¿no? Porque también pueden sentir ajeno, ¿no? Lo que les esté enseñando y decir, oye, ¿y esto qué? Eso no pasa en mi casa, esto no es para mí. Entonces, por eso lo consideré como parte también de la inclusión y la equidad, ¿no? Bien, 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 bien. ¿Alguien más que quiera ayudarnos con la 3? ¿Quién más se fue por ahí, por ese lado? Acuérdense, aquí decía la A. Adelante, adelante. Bueno, porque también creo que es importante, ¿no? Darle también el valor que él tiene como miembro de esa familia. Entonces, si se reconoce y valora diversos tipos de familia que existen en su localidad, pues el profesor también tiene que estar compenetrado con sus alumnos, pues realmente conocerlos e interesarse y pues respetar y reconocer pues que hay muchos tipos de familias, no decir la tradicional como decir compañeros, que ahorita hay muchísimas formas de familia, entonces así vamos conociendo y puede ellos interactuar. Y la primera pues no sería, porque ni modo que exprese un sentido de pertenencia, pues no le va a dar, no tiene tanta relevancia, por eso es que elegí la C también, por esa razón. Otra de las cosas que también se pueden elegir las respuestas es viendo como palabras que se repiten entre las preguntas, entre las respuestas, porque en la primera no se repite reconocer y valorar, pero ya viendo esas dos palabras que se repiten, ahora podemos analizar los dos como un tip de analizar las palabras que se repiten y y ver en dónde en dónde existe la diferencia. Bien, bien, bien. Muy bien, buenos análisis. También como de cultura, ¿no? Pues hay diferentes culturas que hay. Interculturalidad también. Sí, adelante, así es. También la interculturalidad entra, claro que sí. Bien, bien, bien. Pues sin más preámbulos, continuamos. Siguiente pregunta, ya vamos agarrando el hilo de esta sesión, que era vincular la casa, la autoridad, la sociedad con mi salón. Adelante, continuamos con la siguiente pregunta y dice así: Mario, profesor de formación cívica y ética, suele planificar exposiciones grupales en sus sesiones de aprendizaje de segundo grado. Ojo, él planifica exposiciones grupales. Durante el desarrollo de las exposiciones grupales, observa que algunos grupos leen fichas improvisadas, así como, ay, pues tú agarra esto, ay, pues tú te toca esto, mientras que el resto de la sesión realizan otras actividades ajenas, otros están jugando, otros por ahí andan bailando, nadie pela las actividades. La pregunta es la siguiente: ¿qué debe de hacer Mario para mejorar el interés y participación de sus estudiantes? Juega con nosotros y evita ser el maestro más débil. Adelante. Tiempo. Tiempo. A ver, ahora sí. Ocupo la participación de las maestras, de los maestros. Adelante. La respuesta correcta es la B.
Utilizar una variedad de estrategias que favorezcan la participación de los estudiantes en el logro de sus aprendizajes. ¿Por qué es la B? ¿Por qué? ¿Quién me ayuda? Adelante. No podría ser porque sería nada más como hablar de lo mismo, del mismo tema, y sería como volverlos a aburrir. Y la C no podría ser tampoco porque pues tendría que otra vez volver a retomar el tema y se podría otra vez a volver a caer en el mismo error y la motivación no va a seguir. Entonces, ahí necesita generar nuevas estrategias donde implemente motivación, innovación, para que pues haya esa participación de los estudiantes. Bien, 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 bien. Buen análisis. Vámonos con la última pregunta. Última pregunta, a ver cómo nos está yendo. Ya estamos mejorando. Adelante. Y dice la última así. Mientras Antonio, profesor de comunicación, sale un minuto de clase, para los de bachillerato, estamos en bachillerato, es de comunicación y él se sale, se arma un gran lío entre dos estudiantes. El primero no desea hacer la tarea que el profesor les ha dejado y se dedica a molestar al otro. Interviene otro estudiante que es el concejal del salón. Al volver Antonio, el maestro de la prepa, se encuentra toda la clase alborotada y muchos alumnos se quejan de que no han podido trabajar tranquilos. Cada cual da su versión, pero ninguno de los dos admite su culpa. La pregunta es la siguiente, adelante. ¿Qué papel piensas que debe de adoptar este profesor de prepa? Juega con nosotros y evita ser el maestro más débil. Tiempo. Ahí está. Y la respuesta es la B, emprender un proceso de mediación y negociación. ¿Por qué es la B? Escucho, adelante, ¿por qué es la B? Porque el maestro es un mediador que antes de delegar la responsabilidad a otras instancias, a otras personas, él debe de dialogar y resolver la situación. Porque la A hacía eso, ¿verdad? Vamos a ver el tutor del aula. Pues no, mijito, tú eres el maestro. A ver, díganme, adelante, los escucho. Porque el maestro es la primera instancia con los alumnos. Exacto. La C ya era como otra instancia, como otro tipo de negociación. Mientras que la B orden de prioridades, acuérdense, que es primero que después. Pues bueno, dentro del aula. Exacto. Pues de esta manera hemos cerrado el día de hoy. Fuerte el aplauso. Felicítenme por favor a las compañeras o compañeros que obtuvieron el top 3 en este quiz, este jueguito de el rival más débil. Fuerte el aplauso para la número 1, Wendy. Fuerte el aplauso